¿Cuándo utilizar la combinación de estatinas con ezetimibe en prevención primaria y luego en prevención secundaria? Recordemos que la absorción intestinal de colesterol se produce a través de un transportador específico que se llama Niemann-Pick C1-LY1, ubicado en el enterocito. Este transportador tanto absorbe fitoesteroles como el colesterol de origen animal. La mayor parte de los fitoesteroles es expulsado nuevamente a la luz intestinal por un transportador que se llama ABCG5 y ABCG8, y la mayor parte del colesterol de origen animal se integra a los kilomicrones y por vía linfática llega al hígado. La absorción intestinal de colesterol aproximadamente es del 50%, pero hay una gran variabilidad de respuesta y podemos decir que hay un 30% de personas que son hiperabsorbedoras, o sea que absorben más del 50% del colesterol intestinal. Este es el trabajo fundacional del doctor Mietinen de Finlandia. Es un subestudio del estudio 4S que utilizó 20 o 40 miligramos de simvastatina, donde él demostró que los pacientes que más absorben colesterol en verde son los que menos sintetizan y por lo tanto van a tener menor respuesta a las estatinas. Por lo tanto, hay un equilibrio entre síntesis y absorción. El paciente que absorbe mucho colesterol va a sintetizar menos y, como dije antes, va a tener menor respuesta a las estatinas. El ezetimibe, como vemos en esta diapositiva, bloquea específicamente el transportador Niemann-Pick C1-LY1. Y como es de esperar, la respuesta a la monoterapia con ezetimibe es también muy variable. Si bien en promedio baja entre el 23 y el 25%, hay pacientes que tienen una hiperrespuesta y puede bajar el colesterol hasta cerca del 70%. Este es el estudio Sudehart de la base de datos de Suecia de infarto de miocardio, donde vemos que los pacientes medicados con estatinas también tienen una gran variabilidad y hay un grupo importante de pacientes que no llega a bajar el colesterol el 50%, que era la primer meta terapéutica. Inclusive hay un pequeño grupo de pacientes que se ve en rojo que tienen lo que se llama respuesta paradojal, o sea, con estatinas suben el colesterol, inclusive muchos de ellos tratados con estatinas de alta intensidad. Este es un estudio que publicamos hace un par de años, multicéntrico, donde en pacientes en prevención secundaria muy alto riesgo observamos que solamente entre el 30 y el 40% llegaban a la meta menores de 55 miligramos por decilitro, y que el tratamiento con ezetimibe combinado con estatinas era realmente bastante bajo, no superaba el 40%. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? Como dije antes, hay pacientes que absorben colesterol. En este caso vemos pacientes tratados con 40 de rosuvastatina o 10 de atorvastatina en rojo, que se transforman en hiperabsorbedores, y esos pacientes van a tener una hiporrespuesta a las estatinas. Fíjense que la atorvastatina en 80 miligramos es la que más genera absorción, un incremento de los marcadores intestinales plasmáticos de absorción de 72%. Y esto tiene un fundamento genético. Los pacientes, cuando uno utiliza una estatina de alta intensidad, muchos de los pacientes tienen lo que llama un upregulation del gen del Niemann-Pick C1-LY1, o sea, se transforman en hiperabsorbedores y además tienen una downregulation del ABCG5 y G8, o sea, expulsan menos colesterol a la luz intestinal. Ahora, ¿qué pasa cuando combinamos dos medicamentos que tienen mecanismos de acción diferentes en un mismo comprimido? Por ejemplo, combinemos estatina con ezetimibe y pueden pasar dos cosas diferentes. Una es que no haya correlación en la acción de cada droga, por lo tanto vamos a tener una gran dispersión en el efecto, pero en este caso hay lo que se llama una correlación negativa. ¿Qué significa esto? La implicancia es que va a haber una respuesta previsible y que con menor variabilidad, y vemos acá la combinación de ezetimibe con estatina. Ejemplo, un paciente que responde poco a la estatina
va a responder más al ezetimibe. Este es un ejemplo, el estudio ACTE, es un estudio, un ejemplo de este mecanismo de acción. Fíjense cómo los pacientes con 10 de rosuvastatina fueron randomizados a agregar 10 de ezetimibe o a subir a 20 miligramos de rosuvastatina. ¿Qué fue lo que pasó? Una diferencia abismal a favor de la combinación, bloqueando las dos vías metabólicas. Fíjense que hay una diferencia porcentual de 17,5% a favor de la combinación, manteniendo la misma dosis de rosuvastatina. Y lo mismo cuando vemos las metas. Es llamativo, duplica la posibilidad de llegar a las metas o aún más cuando uno utiliza la combinación en lugar de insistir con duplicando la dosis de estatina. Ahora, esto se utiliza en prevención primaria y fíjense lo que decían las guías del 2018 de American Heart y ACC. En los pacientes de riesgo intermedio, en ese momento se planteaba que había que bajar el colesterol con una estatina si había factores de riesgo agregados de 30 a 49%. La pregunta es, ¿por qué hay que bajar eso? ¿Quién lo determinó? Y yo voy a aplicar este conocimiento de un estudio de investigación que es un estudio de hace unos años atrás, el estudio HOPE, que en pacientes de riesgo intermedio le dieron 10 miligramos de rosuvastatina frente a placebo. ¿Qué fue lo que pasó? El colesterol bajó 27% entre grupos, 35 miligramos, la reducción de riesgo fue 24%, el NNT o número de serie prenatal de 91 bastante elevado. Ahora, ¿qué hubiese pasado si este estudio se hubiese hecho con rosuvastatina y ezetimibe? Esto está obviamente inferido, el colesterol hubiese bajado 70 miligramos, el LDL 55% y la reducción de riesgo inferida quizá hubiese sido 47% con un NNT de 43. Y empezó a aparecer la evidencia en prevención primaria. Esto es del año pasado, el Congreso Europeo de Cardiología, donde se presenta el primer estudio, es un estudio en mundo real, no es un estudio randomizado, hecho en Canadá, donde los pacientes en prevención primaria que empezaban con un tratamiento combinado de estatina y ezetimibe tenían un mejor resultado que los que utilizaron una dosis de alta intensidad de estatinas. Y esto fue corroborado con otro estudio mundo real de la base de datos de Corea. Ellos tienen una base de datos nacional donde nuevamente, haciendo propensity score y todos los ajustes necesarios, vieron que los pacientes que utilizaban combinación en prevención primaria tenían una reducción de riesgo mejor que los pacientes que utilizaban estatinas de alta intensidad. Por lo tanto, ya hay varios consensos que proponen en pacientes de prevención primaria de alto riesgo comenzar con la combinación como tratamiento inicial y no en un segundo paso. Y voy a mostrar rápidamente un ejemplo de una paciente acá del hospital. Es una paciente que consulta por colesterol elevado, tenía más de 200 de LDL, antecedentes familiares, y el médico de familia le había medicado con 40 miligramos de rosuvastatina, el LDL cayó 19%. Tenía placa en la carótida subclínica, yo le pedí score de calcio coronario, ahora lo vamos a ver. Esta es la respuesta que tenía la paciente, 19%. Claramente, si uno ve el waterfall de la respuesta, el estudio Voyager, de la respuesta de los pacientes a 40 miligramos de rosuvastatina, en promedio debería haber bajado más del 50% y este paciente bajó 19%. Claramente es una hiporrespondedora y hay una alta probabilidad que sea hiperabsorbedora. ¿Qué hizo la paciente? Como tenía mialgias, bueno, por un lado tenía un score de calcio muy alto, percentil 94, y la paciente por su cuenta, como tenía dolor muscular, empezó a bater la pastilla y bajó a 20. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí está la placa, el score de calcio, lo pasamos al sentido 94, llamativamente el colesterol al bajar la dosis bajó más. O sea, es como que se desactivó un poco el mecanismo compensador de la hiperactividad de absorción. Entonces, ¿qué hice? Obviamente le di 10 miligramos de ezetimibe asociada a la estatina y la respuesta fue espectacular.
el LDL cayó a 61, una reducción adicional del 57%. Y nuevamente, si aplicamos esto en el modelo de estudio HOPE y el CTT, vemos que hubiese habido, probablemente tenga una reducción de riesgo muy impactante del 60%. Y para terminar, quería ver cómo aplicamos estos conocimientos en prevención secundaria. Ustedes recuerden, estas son las guías o el consenso de la ACC para terapias no estatínicas para reducir el colesterol. Y ellos, como es clásico en todas las sociedades, proponen en una segunda etapa, si el paciente no logra la meta, agregar ezetimibe. Ahora, debería ser así. ¿En qué se basa esto? La doctora Robinson hace unos años, ella hizo todo un análisis de costo-efectividad y dice, no, el ezetimibe hay que utilizarlo solamente en pacientes de muy alto riesgo y con colesterol muy elevado, pues si no, no es costo efectivo. ¿Por qué? Porque baja 20% el colesterol. Para el ezetimibe baja 20%. Voy a mostrar un estudio que hicimos con Walter acá en el hospital, es un algoritmo que lo hacíamos en el hospital en el 2020, que eran 2 etapas, estatina de alta intensidad, luego ezetimibe, si no respondían. Y acá lo que van a ver son los pacientes que requirieron ezetimibe y la respuesta que tuvieron. Y ustedes piensan que es del 20%. Hay una variabilidad que oscila entre 8 y 63%. Entonces, el tema es, no hay que basarse en un 20%, sino que hay que utilizar el fármaco y ver la respuesta, porque hay una tremenda variación interindividual. Este es el estudio, para ir terminando, el estudio RACING, que se efectuó también en Corea, donde compararon en prevención secundaria la combinación de rosuvastatina 10 con ezetimibe frente a 20 de rosuvastatina. Es un estudio de no inferioridad, el resultado fue el mismo con una ligera tendencia a favor de la inhibición dual. Y finalmente está el estudio que es muy interesante, este estudio también de la base de datos de Suecia, donde ellos analizan 3 esquemas, que es combinación usada precozmente, combinación tardíamente o monoterapia con alta intensidad de estatinas, y mostraron 2 cosas. Primero, que obviamente muchos más pacientes llegaron a la meta combinando ezetimibe como primera terapia asociada a la estatina, pero lo más importante es que hubo una significativa caída de eventos cardiovasculares en los pacientes que comenzaron con la inhibición dual, o sea, con la combinación de estatinas con el ezetimibe. Estudio muy serio, hecho en Suecia, con la base de datos del sistema de salud sueco. Y bueno, nuevamente hay varios consensos, voy a mostrar uno solo del doctor Kochberg de Inglaterra, que ya están proponiendo en pacientes de el riesgo alto o muy elevado, comenzar directamente con la combinación de ezetimibe y estatina. Las conclusiones son que la combinación de ezetimibe con una estatina genera reducciones intensivas del colesterol LDL, minimiza la variabilidad de la respuesta hipolipemiante y duplica la probabilidad de obtener las metas de colesterol LDL recomendadas por las diferentes sociedades científicas. La indicación de una estatina con ezetimibe como tratamiento inicial mejora la adherencia y la eficacia hipolipemiante. Y finalmente, los estudios de mundo real demostraron que la indicación temprana del tratamiento combinado reduce el riesgo vascular, tanto en prevención primaria como secundaria. Creo que nada más, muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a hablar de 2 moléculas. Me toca hablar a mí de 2 moléculas. Mi nombre es Walter Mason, soy médico cardiólogo y lipidólogo del servicio de cardiología y me pidieron hablar sobre 2 moléculas que al menos en nuestro país ya las tenemos disponibles hace un tiempo. Una de ellas es el ácido bempedoico y el otro el inclisiram, eh, dentro de obviamente la temática de drogas no estatínicas para seguir bajando el riesgo cardiovascular residual. Comenzando con el tema del ácido bempedoico, la pregunta es si es solo para los intolerantes a las estatinas. Bueno, vamos a desarrollar un poquito el tema del bempedoico y su aplicabilidad clínica, digamos. Lo primero que quería repasar con ustedes es cómo actúa el ácido bempedoico. El ácido bempedoico es una droga más tradicional para nosotros, los clínicos y los cardiólogos en general.
de administración oral, como tantas otras drogas. Y si ustedes recuerdan cómo actúan las estatinas, ¿se acuerdan? Las estatinas inhiben una enzima crítica en la síntesis de colesterol a nivel hepático, que es la HMG-CoA reductasa. ¿Y qué pasa? Al inhibir esa enzima, el hepatocito sensa que tiene colesterol, por lo tanto, empieza a sintetizar más receptores de LDL y con eso se obviamente depura más partículas de LDL de la sangre. Bueno, el ácido bempedoico en realidad hace exactamente lo mismo, pero inhibe otra enzima, una liasa, que está justamente un paso por arriba del lugar de acción de las estatinas. Por lo tanto, podríamos decir que el bempedoico en realidad lo que hace es lo mismo, es decir, al disminuir la síntesis hepática de colesterol, la célula sensa que tiene menos colesterol produce más receptores de LDL y el ciclo continúa. Hay una particularidad más. El ácido bempedoico en realidad es una prodroga que debe activarse por otra enzima, que obviamente está en el hepatocito, pero vamos a ver después que no está en todas las células y eso tiene una implicancia directa con los efectos adversos de esta droga. ¿Qué tan eficaz es el ácido bempedoico para bajar el colesterol? Y eso es una buena pregunta, porque uno cuando administra un fármaco o elige un fármaco de segunda o tercera línea para complementar a un paciente que está con estatinas, bueno, lo primero que piensa es, bueno, ¿qué tan eficaz es para bajar el LDL? Recién Daniel nos hablaba de la variabilidad del ezetimibe. Bueno, la verdad es que el bempedoico, cuando uno ve los ensayos clínicos en fase 3, que son más que nada los ensayos de la serie CLEAR, fíjense que los porcentajes de reducción son bastante modestos. Es decir, si consideramos que una estatina de baja intensidad la clasificamos así porque baja menos del 30% los niveles de LDL, fíjense que si damos bempedoico en pacientes que ya venían tomando estatinas, la reducción adicional es de un 16-17%. Y si el paciente predominantemente estaba sin estatinas, bueno, podemos alcanzar un poco más, 23-24%. Y esto es lógico, porque estamos inhibiendo la misma vía que las estatinas. O sea que si la vía está inhibida ya por las estatinas, es lógico pensar que el efecto adicional que vamos a tener a insistir con la misma vía va a ser menor. Así que en líneas generales podemos decir que el bempedoico es una droga que modestamente baja el colesterol entre 16 y un 24%, dependiendo si el paciente venía o no tomando estatinas previamente. Una cosa interesante es que también el ácido bempedoico, al igual que las estatinas, tiene un efecto pleiotrópico, tiene un efecto antiinflamatorio. Esto lo demostramos, bueno, está demostrado en todos los ensayos clínicos, nosotros lo evaluamos en un metanálisis hace unos años y efectivamente, fíjense que el porcentaje de reducción de PCR es aproximadamente un 23%. Esto se asemeja bastante a la acción antiinflamatoria de las estatinas. ¿Qué tenemos que conocer sobre la seguridad? ¿Hay algo particular sobre esta nueva droga? Bueno, yo les comentaba al principio que era una prodroga y que debía activarse con otra enzima que estaba en el hepatocito. Ok, pero esa enzima no está en el miocito. Por lo tanto, a priori, uno pensaba que esta droga no se iba a asociar con miopatía, a diferencia de lo que sucedía con las estatinas. Bueno, esto quedó demostrado en los ensayos clínicos. Bien, cuando uno analiza toda la evidencia disponible actualmente, es cierto, el ácido bempedoico no se asocia a problemas musculares. Y eso es una ventaja en comparación a las estatinas y de hecho uno pensaría en una droga de primera elección cuando el paciente no tolera las estatinas por problemas musculares. Ahora empezaron a aparecer otros reportes de otros efectos adversos. Elevación de transaminasas, sí, es más frecuente, pero todos son elevaciones menores sin repercusión clínica, o sea, no están reportados eventos clínicos hepáticos relevantes, sino que son, al igual que se reportaron también con las estatinas en algunos trabajos, modificaciones solamente transitorias del laboratorio, y sí se observa o se puede observar elevaciones menores de la creatinina y del ácido úrico. En el primer caso es realmente muy menor el aumento de la creatinina y no es por daño renal, que esto es muy importante entender. No es que se produce un daño renal y por eso aumenta la creatinina, sino que es simplemente un efecto competitivo
entre la eliminación del ácido bempedoico a nivel renal y la creatinina, que también se elimina a nivel renal. O sea, simplemente están compitiendo las dos moléculas, la creatinina y el bempedoico, quieren pasar por la misma puerta, compiten, por lo tanto puede aumentar un poquito la creatinina. ¿Cuánto? Muy poquito. Estamos hablando de un porcentaje mínimo, insisto, sin repercusión clínica. El ácido úrico también puede aumentar por el mismo mecanismo, un mecanismo competitivo. El ácido úrico también compite por el mismo receptor para eliminarse a nivel renal que lo hace la droga, entonces puede subir y ahí sí puede haber una repercusión clínica que es la gota. Fíjense que la mayoría de los estudios muestran que en términos relativos 3 veces más riesgo de tener gota con respecto al placebo, aquellos pacientes que reciben ácido bempedoico. Esto es en términos relativos, no quiere decir que todo el mundo va a ser gota. De hecho, no es una contraindicación tener ácido úrico alto para recibir la droga, aunque tenemos que, obviamente, monitorizarlo y ver qué pasa. Pero esto está reportado y se vio en todos los ensayos. La otra pregunta que nos hacemos es, bueno, ustedes saben que las estatinas se asocian con mayor riesgo de nuevos casos de diabetes. Hay otras drogas como el ezetimibe que mostraba recién Daniel, que son neutras en ese sentido, y la pregunta era, bueno, ¿qué pasaría con el ácido bempedoico? La verdad es que cuando analizamos toda la evidencia disponible en la actualidad, no parece haber un riesgo aumentado de disglucemia, de empeoramiento de la diabetes o de nuevos casos de diabetes. Bien, los mecanismos no están del todo aclarados, pero en principio no se observó, insisto, en los ensayos clínicos reportados hasta el momento, un mayor riesgo de presentar alteraciones en el metabolismo glucida. Ahora, lo más importante es esto, ¿no? La disminución del colesterol que ya sabemos que existe por el ácido bempedoico se termina traduciendo en un beneficio cardiovascular. Bueno, no lo sabíamos hasta la aparición del Clear Outcomes, un ensayo ya publicado hace 2 años, un típico ensayo clínico que estamos acostumbrados en cardiología, casi 14.000 pacientes con un rango etario muy amplio, que no eran todos pacientes en prevención secundaria, lo era la mayoría, el 70%. Había pacientes de prevención primaria y de alto riesgo también, pero la característica del ensayo es que para entrar a este ensayo tenías que ser intolerante a las estatinas. Si bien, hago la salvedad, que había un porcentaje muy pequeño, el 22%, que les permitían ingerir o tomar o estar medicados con una dosis muy pequeñita de estatinas. Digo muy pequeñita como puede ser, por ejemplo, 5 miligramos de atorvastatina, una cosa así. Pero la gran mayoría eran intolerantes. Y cuando, bueno, había una gran proporción de diabéticos, casi la mitad de los pacientes, y como está marcado en negrita el LDL basal, era obvio que iba a ser alto, porque eran pacientes que estaban prácticamente sin estatinas. O sea, alto con respecto a los últimos ensayos de medicamentos hipolipemiantes que venimos manejando. Cuando ustedes se fijan cómo definieron ellos intolerantes a las estatinas, bueno, 2 o más estatinas en cualquier dosis, o al menos una estatina que hayan hecho efectos adversos a una estatina y no estar dispuesto a volver a intentar un segundo fármaco. La mayoría fueron síntomas musculares, fíjense que solamente el 18% no tenía dolores musculares, todo el resto, el mecanismo para definirlo como intolerante fue dolor muscular, la mayoría de ellos en las piernas y en los brazos como estamos acostumbrados en la vida real. El punto final primario a la izquierda del ensayo clínico, que era un componente, sí, digo bien, un multicomponente del MACE típico más revascularización. Fíjense que 13% de reducción significativa a favor de la droga en comparación al placebo, y a la derecha el típico MACE de infarto, stroke y muerte cardiovascular, también una reducción significativa del 15% a favor de la droga con respecto al placebo. Así que este es el primero, y entre paréntesis, hasta ahora el único, cierro paréntesis, que demostró el beneficio cardiovascular del ácido bempedoico en prevención, en este caso primaria y secundaria. Una cosa interesante, yo les dije que el estudio había incluido muchos diabéticos, y es verdad, el 45% de esta población tenía diabetes, y eso nos permite hacer análisis de subgrupos importantes, y cuando ustedes analizan la población con diabetes, también es interesante que hubo un impacto positivo y significativo desde el punto de vista estadístico, en este caso para el punto final primario del estudio de los 4 componentes. Esto es importante porque acá hay diabéticos, muchos de ellos que estaban en prevención secundaria, pero también hay diabéticos que no estaban en prevención secundaria, que estaban en prevención primaria. Algunas cuestiones
que tenemos que conocer sobre la práctica habitual del uso de esta droga. Digamos, doctor, ¿se puede dar con los alimentos? Sí, no hay problema. Lo puede tomar antes o después. Como tiene una vida media larga en general, no hay mucho problema con la cronoterapia. No es que, uy, tómelo la noche, uy, tómelo la mañana. La verdad, lo puede tomar en el mejor momento, que no se olvide de tomarlo, como solimos decir con las estatinas. No se metaboliza por el citocromo P450, lo que nos relaja un poco con el tema de las interacciones. No es necesario ajustar la dosis en la insuficiencia hepática o renal, al menos leve o moderada. Como se imaginarán ustedes, no hay tantos estudios en los casos más severos, por lo tanto la información es más limitada en esos escenarios. Tampoco tenemos que ajustar la dosis en los ancianos, ni teniendo en cuenta el peso corporal. No está probado por ahora en niños, ni tampoco, como sucede con todos los fármacos hipolipemiantes, en el... Y con respecto a las interacciones, hay una sola que está marcada por el prospecto, y que es con la simvastatina a dosis altas. En realidad, cuando ustedes dan bempedoico y estatinas al mismo tiempo, la concentración plasmática de las estatinas suele subir, pero lo hace solamente en términos clínicamente potencialmente relevantes cuando usan simvastatina a la máxima dosis, que es 40 miligramos. La verdad es que la simvastatina a esa dosis es una estrategia que usamos poco, pero si llegaran a usarla, considerar que puede pasar esto, que deberíamos bajar la dosis de la simvastatina cuando lo usamos con el ácido bempedoico. Finalmente, ¿qué dicen las guías? Bueno, Daniel nos habló un poquito de las guías, y en realidad las guías están desactualizadas, porque si ustedes se fijan, las guías del ACC para el manejo del colesterol son del 2018 y las europeas son del 2019 para lípidos, que después se recitaron en la de prevención del 21, pero hace 4 o 5 años que no tenemos novedades, al menos sobre prevención y lípidos. Esto que yo les estoy mostrando en pantalla es un documento de posición del ACC, de los americanos, sobre terapias no estatínicas, y ellos nos decían claramente que en prevención primaria, en pacientes con hipercolesterolemias graves, más de 190 LDL, después de las estatinas y después del ezetimibe y los inhibidores de PCSK9, por primera vez empezaba a aparecer el ácido bempedoico, pero como una droga de segunda o tercera línea, bien, cuando no se alcanzaban los objetivos. El año pasado, esta guía a mí me gusta, la voy a volver a mostrar cuando hablemos de inclisiran, pero es una guía española de multisocietaria, o sea, no era solamente de cardiología, en donde hablan del paciente vascular crónico, y fíjense que ya están hablando de la combinación estatinas-ezetimibe, bien, para alcanzar los objetivos. Si logro el objetivo de 55, perfecto, pero si estoy entre 55 y 100, es decir, todavía no estoy cumpliendo el objetivo de menos de 55, el agregado de ácido bempedoico puede ser una estrategia muy útil. El mismo año, el año pasado, salen las guías europeas para el manejo de la enfermedad coronaria crónica, y ahí sí ya empieza a aparecer el ácido bempedoico con indicaciones de diferentes fuerzas de recomendación para los casos, básicamente, insisto, que son intolerantes a las estatinas o que con máxima dosis tolerada a estatinas y ezetimibe no pueden alcanzar el objetivo terapéutico. Bien, o sea, es una cuestión cronológica. Las guías de lípidos y prevención fueron previas a la aparición del Clear Outcomes y por lo tanto están desactualizadas, pero empiezan a aparecer datos que, como decía Daniel, las próximas guías se van a tener que actualizar. Finalmente, les muestro este documento de posición de la Sociedad Europea de Cardiología, que tiene publicado 2 meses atrás, donde cuando uno ve los autores de este documento de posición, son los autores que hacen las guías. Por lo tanto, lo que ellos están poniendo acá, esto es uno de los algoritmos que hay en este documento de posición, probablemente sea lo que vamos a leer en las próximas guías europeas. Y ellos dicen, fíjense, que tanto en el alto riesgo como en el muy alto riesgo, y acá no hablan de prevención primaria o secundaria, sino que hablan de alto o muy alto riesgo, fíjense que ya hablan de terapia dual de entrada. O sea, lo que nos mostró Daniel recién, estatinas y ezetimibe, nos hablan de probablemente empezar en todos los pacientes con terapia dual. Es más, fíjense que en el caso de muy alto riesgo,
algunos hablan de triple esquema con el bempedoico. Cuando, por ejemplo, cuando el LDL basal es más de 160 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Y porque para llegar de 160 a 55 le tengo que tirar con todo al paciente. Bien, y el bempedoico, por supuesto, está también en el alto riesgo que con estatinas y ezetimibe no alcanza el objetivo. Reflexiones finales. El ácido bempedoico constituye una opción hipolipemiante adicional, no hay duda. Su uso tiene especial utilidad en los pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida o hipercolesterolemia familiar, o sea, dislipemia importante, que no alcanzan los objetivos terapéuticos con la máxima dosis tolerada de estatinas y ezetimibe. Obviamente, el ácido bempedoico debería considerarse en los pacientes intolerantes, tanto en prevención primaria como prevención secundaria. Y algo muy importante, el ácido bempedoico no viene a reemplazar a las estatinas. Bien, las estatinas siguen siendo las drogas más estudiadas, más efectivas y con más datos cardiovasculares que tenemos hasta el momento y de primera elección, sino que vienen a complementar su efecto. Bueno, continuando entonces con la segunda presentación, ahora vamos a hablar un poquito de la otra droga, el inclisiran. Como dice el título, nueva forma de inhibir PCSK9. ¿Y por qué digo una nueva forma de inhibir el PCSK9? Porque nosotros estamos acostumbrados conocemos por lo menos los anticuerpos monoclonales para inhibir el PCSK9. Bien, el gráfico de la izquierda. En realidad, esto tendríamos que hacer una pequeña aclaración. Hasta hace no mucho pensábamos que la forma que teníamos de extraer el LDL de la sangre era muy sencilla. Necesitábamos solamente el receptor, agarrábamos el LDL, lo metíamos en el hepatocito y lo eliminábamos. Una forma muy sencilla. Hace unos años descubrimos que había un tercer actor en esta película. Un actor de reparto, pero que era muy importante, que era esta proteína con un nombre raro que decidimos llamarla PCSK9, que también la produce el hepatocito, pero que interactúa con el LDL y el receptor, formando un tridente. Cuando están los tres, receptor, LDL y PCSK9, y una vez que se produce la endocitosis, el hepatocito degrada todo. Degrada el LDL y eso está perfecto, pero degrada el receptor. Y eso no está tan bueno, porque el receptor, si yo lo pudiera utilizar, otra vez sería buenísimo. Cuando saco la PCSK9 de la conversación y solo queda el receptor y el LDL, y se produce la endocitosis, ahora lo que sucede es degrado el LDL, y eso está perfecto, pero el receptor se recupera y se vuelve a posicionar en la membrana para volver a seguir trabajando y extrayendo partículas de LDL. Así funcionan cualquier forma que yo tenga de inhibir la PCSK9. Lo que estamos acostumbrados es lo de la izquierda, un anticuerpo monoclonal, que lo que va a hacer es unirse a la PCSK9 en el extracelular y inhibir su acción. Pero yo les quiero hablar de lo nuevo, que es lo que está a la derecha, que es directamente inhibir la síntesis de la proteína, con un nuevo mecanismo, que es un microARN en realidad de interferencia, en el cual el objetivo, insisto, va a ser bloquear el ARN mensajero que tiene la información para poder producir después la PCSK9. Y de eso se trata el inclisiran. De hecho, hay otra forma de inhibir la PCSK9 que no lo puse acá. Hay pequeñas proteínas que también están con otros mecanismos. En fase 2 y fase 3 ya hay estudios, e incluso hay varios, pero uno bastante avanzado de PCSK9 inhibidor oral. Bien, o sea, hay otros mecanismos. Cuando uno habla de inhibidor de PCSK9, quedó como que estamos hablando de los monoclonales, pero en realidad podríamos aplicarlo a cualquier forma de inhibir PCSK9, porque en definitiva vamos a actuar de la misma manera. Esto es lo que yo les decía, el inclisiran es una doble hebra de nucleótidos que están asociados a una glucoproteína llamada GalNAc, que lo que hace es ir directamente al receptor hepático, bastante específico para que no se vaya a cualquier órgano o cualquier otro lugar donde no nos interesa que vaya. O sea, esa conjugación con el GalNAc hace que vaya directamente al hepatocito y que rápidamente, más o menos 24 o 48 horas luego de la inyección, porque hay que reconocer que esto es inyectable, a diferencia del bempedoico, que era una medicación oral, esto sea subcutáneo. Una vez aplicado, en menos de 48 horas desaparece el inclisiran dando vuelta a la sangre porque todo se metió en el hepatocito. Se mete en el hepatocito, se produce degradación del GalNAc, se recupera el receptor para que puedan entrar otras partículas y esto va a actuar en el citoplasma. A diferencia de otras
formas que tenemos de inhibir el ARN mensajero, como pueden ser los oligonucleótidos antisentidos o los famosos ASO de otros fármacos, estos que actúan en el núcleo, estos actúan en el citoplasma. ¿Cómo lo hacen? Forman un complejo proteico llamado RISC que le da mucha estabilidad, y esto es crítico para entender el funcionamiento de esto. Al darle estabilidad en el citoplasma, hace que el efecto sea muy duradero y por lo tanto, como vamos a ver ahora, la posología, la forma de administración sea absolutamente inusual para nosotros, de cómo estamos acostumbrados a manejar los fármacos en prevención. Las cadenas se separan, hay una cadena que se usa como guía, queda solamente la definitiva que va a terminar, como les dije antes, inhibiendo, acoplando, buscando, acoplando e inhibiendo el ARN mensajero y por lo tanto no hay síntesis proteica. En este caso, la PCSK9. Este mecanismo lo podríamos usar para inhibir otras proteínas. Pero en este caso lo que queremos inhibir es la PCSK9. Esto es lo que yo les decía. Esa estabilidad con ese RISC en el citoplasma hace que cada partícula, cada molécula de inclisiran no degrade solamente un ARN mensajero, sino que pueda seguir degradando mucho ARN mensajero durante mucho tiempo, y eso hace que la posología, fíjense ustedes, son una primera dosis, un refuerzo que se hace a los 3 meses, y luego las aplicaciones son cada 6 meses. O sea, imagínense un paciente que tiene que venir 2 veces a aplicarse en forma subcutánea una medicación para bajar su colesterol. Esto sí es raro para nosotros y cambia totalmente la forma que teníamos de entender la prevención cardiovascular. Ahora, la misma pregunta que nos hicimos con el bempedoico, ¿no? Bueno, ¿qué tan eficaz es esta nueva droga? Bueno, en este caso, así como el bempedoico se exploró fundamentalmente en la serie CLEAR, acá tenemos la serie ORION. Hay un montón de estudios en esta serie en diferentes escenarios. Aquí les muestro quizás los dos más representativos, uno más americano, el otro que incluyó pacientes europeos y sudafricanos, todos de altísimo riesgo, la mayoría de ellos eran pacientes en prevención secundaria. En el Orion 11 también se metieron algunos de prevención primaria de alto riesgo, pero fíjense que la reducción promedio y sostenida del LDL fue alrededor del 50%. O sea, en este caso estamos hablando de una estrategia hipolipemiante de alta eficacia, bien, como las estatinas de alta intensidad, bajar 50% el LDL colesterol o en algunos casos hasta un poquito más. Ahora bien, también nos mostró Daniel algunos casos de vida real. Nosotros en los ensayos clínicos explicativos, nada, en general probamos efectos bajo condiciones ideales de un ensayo clínico, que están rigurosamente controlados, y bueno, está todo como redondito, pero ustedes saben que en la vida real eso no pasa. Los pacientes tienen problemas para encontrar los turnos, tienen problemas para comprar la medicación, les pasan cosas que en el ensayo clínico habitualmente eso no pasa. Entonces, la pregunta es, ¿hay algún estudio de vida real, como nos comentaba recién Daniel, con inclisiran? Sí, hay. Hace poco se conoció el Victorian Initiate, que es un estudio, así como les digo, de vida real, en donde se incluyeron pacientes más de 18 años con enfermedad cardiovascular, todos tenían más de 70 de LDL y estaban ya con máxima dosis tolerada de estatinas, todos eran centros americanos, y se los randomizaba. ¿Hay randomización? Sí, sí, claro, hay aleatorización, pero a uno le vamos a dar siempre inclisiran de entrada y a la otra mitad los dejaron al cuidado usual. Cuidado usual implica que los médicos en esa rama podían seguir actuando y medicando como se les dé la gana. No había prohibición de dar, de combinar fármacos, de buscar el LDL más bajo. Eran todos pacientes de prevención secundaria, ¿eh? O sea que el cuidado usual acá no es placebo. Acá es seguir las guías y hacer todo lo que tengas que hacer. Por supuesto no podía dar inclisiran. Y fíjese lo que pasó. En la rama que inclisiran se les dio a todo el mundo, nuevamente reducciones muy significativas, más del 50%, 53% para ser preciso al final, en forma sostenida. Y fíjese lo que pasó en la rama cuidado usual. Prácticamente no cambió el colesterol. ¿Pero por qué? Porque los médicos no hicieron lo que tenían que hacer, que era combinar, tratar drogas. Fíjense, lo que pasa es eso. El cuidado usual, teniendo las herramientas para poder hacerlo, no lo hicieron. Fíjense, 22% de los pacientes solo alcanzaron menos de 70, que ya hoy es una meta vieja,
y menos del 10% ha alcanzado la meta hoy recomendada para estos pacientes en prevención secundaria, versus al 72% en el caso de administrar inclisiran, insisto, en un estudio de vida real. ¿Hay alguna cuestión sobre la seguridad? La verdad es que todo lo que se exploró con inclisiran en estos estudios iniciales que tenemos hasta ahora, no encontramos ninguna diferencia con respecto a miopatías, hepatopatía, problemas relacionados con nuevos casos de diabetes, infecciones, bueno, lo que en general se busca en los estudios de seguridad. No hay datos. Lo único que sí se apareció y es obvio es reacciones en el sitio de punción. Como cualquier droga de administración subcutánea, obviamente hay más reacciones que en la gran mayoría son reacciones leves, muy localizadas, totalmente reversibles y no requieren ninguna intervención. Pero esto es lo único que tenemos hasta ahora, insisto, en cuanto a la seguridad de inclisiran. Algunas cuestiones prácticas, así viene la jeringa. Una cosa buena, a diferencia de otros fármacos, es que no requiere refrigeración, por lo tanto está bueno porque como son fármacos que por ahí el paciente lo tiene mucho tiempo hasta aplicárselo dentro de 6 meses, dentro de 3 meses, bueno, se puede guardar en un lugar a temperatura ambiente sin problemas. Y lo otro que sí, a diferencia de los monoclonales que vienen en general con dispositivos de una aplicación de autoaplicación, son unas jeringas, unas lapiceras, mejor dicho, muy fáciles de utilizar y se las autoaplica el paciente. En este caso, si bien se la puede aplicar el paciente, lo mejor es que lo haga un profesional sanitario, ¿bien? Porque tiene que ser a 45 grados, tiene que tener una técnica mínima para digamos, asegurar que la aplicación sea subcutánea y no sea en otro lugar que no tiene que ser. Puede ser un médico, un enfermero, puede ser cualquiera de ellos, pero aconsejamos que sea un profesional sanitario. Finalmente, la pregunta si disminuir el LDL con inclisiran reduce o no los eventos cardiovasculares. Bueno, la respuesta es todavía los ensayos están en curso. Nombró también Daniel al doctor Cash Ray, que tiene muchísimas publicaciones y tuvo acceso a la base de datos de los estudios en fase 3 de esta red Orión que yo les comentaba. Y en un post-hoc, es decir, estos estudios no fueron diseñados para evaluar eventos, claramente, pero en un post-hoc, analizando los datos individuales, porque él tiene acceso, todo su grupo de investigación tiene acceso, mostró que la reducción del 50% que yo les contaba en el LDL se asoció con una reducción significativa de los eventos cardiovasculares. Por supuesto que, insisto, esto es un post-hoc, esto tendrá que comprobarse en los ensayos en cursos, que hay varios, pero en principio estos son los dos más grandes. El Orion 4 en prevención secundaria y el Victorion, perdón, Prevent, más orientado a la prevención primaria de alto riesgo. Bien, todos estos ensayos sí están diseñados para evaluar eventos cardiovasculares. Bueno, las guías actuales, voy a repetir un poco lo mismo, ¿no? Les vuelvo a mostrar la guía española, pero en este caso, en los casos en donde los pacientes, a pesar del tratamiento con estatinas a máxima dosis tolerada y ezetimibe, están por arriba de 100. Y es lógico, yo les acabo de decir que el bempedoico baja aproximadamente un 20% el nivel del LDL. Entonces, teniendo más de 100 de LDL, es muy poco probable que lo pueda llevar a menos de 55. En ese escenario es más lógico, y como dice ahí, una terapia dirigida a la PCSK9. Y cuando hablamos de terapia dirigida, podemos incluir los monoclonales o también el inclisiran. Y este documento de posición, que también se los acabo de mostrar para el ácido bempedoico, también incluye la terapia hacia los PCSK9, luego de estatina, ezetimibe y bempedoico. O sea, lo que hacen estos autores europeos es en el alto riesgo o en el muy alto riesgo, luego de estatinas, ezetimibe y bempedoico, utilizan la posibilidad de inhibidores de PCSK9 o terapias orientadas a inhibir la PCSK9. En el caso del muy alto riesgo, el bempedoico en realidad en un momento se puede poner a la par, y esto tiene que ver, cuando ustedes leen la letra chica de este documento, es lo que hablamos siempre: si están muy lejos de la meta, lo más probable es que uno se oriente a dar una estrategia más intensiva para tratar de alcanzar el objetivo, si no vamos a quedar a mitad de camino irremediablemente. Finalmente, mis conclusiones: inclisiran constituye una nueva forma de inhibir la PCSK9, tiene una eficacia elevada para reducir el LDL con una posología, como vimos, bastante amigable. Deberíamos considerar el uso de inclisiran en los pacientes de alto, muy alto riesgo que no alcanzan los objetivos lipídicos con los fármacos hipolipemiantes convencionales.
Y por supuesto, diferentes cuestiones relacionadas con el acceso a la salud, los costos y lo que venimos remarcando mucho, la distancia entre el LDL basal y la meta a la cual quiero llegar, va a hacer que nos inclinemos por alguna u otra estrategia hipolipemiante. Bueno, muchísimas gracias. Le pedimos a la doctora Bortman, Lucía Bortman es médica cardióloga de nuestro servicio, con mucha actividad en la internación y en el ambulatorio. O sea que eso es lo lindo de poder ver dos momentos, como yo digo, del paciente, ¿no? Porque por ahí nosotros que hace rato ya que no hacemos internación, perdemos un poco esa sensación. Le pedimos que nos muestre casos reales, casos de todos los días, nada complejo, sino casos en los cuales, del hospital, por supuesto, que pudimos utilizar este tipo de terapias no estatínicas. Así que, Lucía, muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación también. Voy a dar comienzo entonces a estos dos casos clínicos. El primer caso trata de un paciente de sexo masculino de 65 años de edad que acude a un control de salud. El paciente, como factores de riesgo, tiene hipertensión arterial, una diabetes de tipo 2 diagnosticada en el año 2002 con controles adecuados de las glucemias, tiene un índice de masa corporal de 29, es decir, que también tiene sobrepeso y además tiene un relato de sedentarismo. El paciente no tiene antecedentes cardiovasculares y como tratamiento médico habitual recibe losartán de 50 miligramos y metformina de 1000 miligramos. Nosotros lo recibimos al paciente con un laboratorio actualizado que contaba con el siguiente perfil lipídico, en el que destaca el colesterol LDL de 125 miligramos decilitro. Es acá donde nosotros nos planteamos cuál es la meta de colesterol LDL a la que queremos llegar en este paciente. Para ello utilizamos la estratificación de las guías españolas para poder reestratificar a este paciente en algún grupo de riesgo. Recordemos que este paciente tenía más de 10 años de diagnóstico de diabetes, tenía varios factores de riesgo asociados como la hipertensión, la edad, el sedentarismo, y a la vez es un paciente que no tenía enfermedad renal crónica, con lo cual es un paciente que ingresa al grupo de alto riesgo cardiovascular, que cuenta con un objetivo, una meta de colesterol LDL por debajo de 70 miligramos decilitro. Esto es una recomendación 1A en las guías españolas. Entonces, una vez ya establecida la meta a la que queríamos llegar, fue que iniciamos nuestra estrategia. Iniciamos con unas estatinas de alta intensidad. En esta oportunidad decidimos iniciar con rosuvastatina de 20 miligramos. A los 15 días, el paciente, por su cuenta, decide suspender las estatinas por un relato de mialgias. El paciente acude a un nuevo control en donde nosotros podemos reinterrogar este relato. Las mialgias que refería el paciente parecían más bien atípicas, no presentaban las características que uno está acostumbrado a asociar a las estatinas. A su vez refería que los síntomas eran tolerables y también contábamos con un nuevo laboratorio en donde la CPK era normal. Es por eso que nosotros decidimos realizar una prueba de tolerancia. Esto también está avalado por las guías. Esto pertenece esta diapositiva a la guía de práctica clínica de la Sociedad Argentina que tenemos de lípidos, en donde vemos que estamos avalados a hacer esta prueba de tolerancia. Así que esa fue nuestra estrategia a continuar. Posteriormente volvimos a reevaluar al paciente al mes para ver cómo seguían los síntomas. El paciente refería persistir con síntomas a pesar de la suspensión de la estatina. Es decir, que lo que interpretamos es que el paciente era un falso sintomático, que los síntomas no pertenecían, no eran secundarias a las estatinas, sino que presentaban alguna otra etiología que no se correspondía a la medicación. Por eso decidimos reiniciar las estatinas y continuar con el tratamiento. A los 2 meses hacemos un nuevo control de laboratorio con un nuevo colesterol LDL, el cual era de 86 miligramos decilitro. Recordemos que 70 era nuestra meta, con lo cual seguíamos fuera de meta. En ese momento decidimos cambiar un poco la estrategia y además de las estatinas de alta intensidad, de la rosuvastatina de 20, decidimos agregar ezetimibe de 10 miligramos. Esto es una recomendación 2AB en las guías españolas.
Y finalmente, en el siguiente control, también a los 2 meses, hacemos un nuevo laboratorio en donde ahora sí alcanza la meta el paciente a un colesterol de 62 miligramos decilitro, con lo cual continuamos con esta misma estrategia por ambulatorio. Presento ahora un segundo caso clínico. En esta oportunidad también se trata de un paciente de sexo masculino de 72 años, que en este caso acude a la guardia del hospital. El paciente, como factores de riesgo, tiene hipertensión arterial, es extabaquista con un Pacquier de 20, un índice de masa corporal de 27, es decir que también tiene sobrepeso, y presentaba glucemias alteradas en ayuno. El paciente, como antecedente cardiovascular, tiene un episodio de angina inestable en el año 2017, en donde se colocaron 2 stents, uno a nivel del tercio proximal y otro a nivel del tercio medio de la arteria coronaria derecha. Como tratamiento médico habitual, el paciente recibe enalapril 10 miligramos, aspirina de 100 miligramos, un bisoprolol de 2,5 y una rosuvastatina de 20 miligramos. La enfermedad actual de este paciente, el motivo de consulta, tiene que ver con un dolor de pecho típico de 1 hora de evolución, el cual no cedía con analgesia convencional, por lo cual el paciente decide consultar. Al momento del ingreso, el paciente persistía con dolor de pecho. Le hacemos este electrocardiograma, que vemos un ritmo sinusal a una frecuencia de 90 latidos por minuto, con un eje algo desviado a la izquierda y una progresión adecuada de RM precordiales, y lo que destaca obviamente es el supradesnivel del segmento ST en lo que es la cara inferior y el infradesnivel ST en su cara especular. Decidimos activar de forma urgente hemodinamia, interpretando un infarto agudo con elevación del segmento ST. Se le hace un cateterismo al paciente, en donde se observa que el stent colocado a nivel del tercio medio de la coronaria derecha se encontraba ocluido con alteración del flujo, ¿sí? Era una estenosis significativa, se interpretó culpable esta arteria y se la decidió revascularizar. Después de la revascularización se obtuvo un flujo adecuado, el resto de las lesiones no tenían estenosis significativas, con lo cual esta fue la única angioplastia que se realizó. Se hizo una ecografía transtorácica en ese momento, en donde la función del corazón estaba conservada, diámetros y función del ventrículo izquierdo conservados, una IMLB que ya era previamente conocida y cavidades derechas conservadas. Después de 72 horas de monitoreo, sin intercurrencias nuevas, se otorga el alta del paciente de la internación con la siguiente medicación. El enalapril lo mantiene, la aspirina también, por supuesto, el clopidogrel se agrega en esta oportunidad por la angioplastia, el bisoprolol también lo mantiene, y lo que nos planteamos acá es cómo continuar con las estatinas en este paciente. Una vez más, nos planteamos cuál es la meta a la que queremos llegar con este paciente. Volvemos a utilizar la estratificación de las guías españolas, y en este caso, este paciente, por ya tener un evento cardiovascular previo, automáticamente pertenece a un muy alto riesgo cardiovascular, con un objetivo de colesterol LDL menor a 55 miligramos decilitro. Entonces, y esto es una recomendación, una A también en las guías. Entonces, una vez teniendo la meta a la que queríamos llegar, lo que nos planteamos es cuál es el LDL basal a partir del cual, digamos, nuestra base de partida, de dónde estamos saliendo para poder alcanzar esa meta. Entonces lo que miramos fue su colesterol LDL basal, que se había obtenido en las primeras 24 horas del ingreso del paciente, que esto es importante porque posterior a las 24 horas el colesterol LDL tiende a bajar y a subestimarse, y este era de 210 miligramos decilitro, es decir, que el paciente venía con muy malos controles de estatina, de glucemias, de colesterol, por el ambulatorio. Entonces, en este momento, viendo que tenía un colesterol LDL basal muy alto, lo que decidimos, por un lado, fue aumentar la rosuvastatina a 40 miligramos. Pero también decidimos anticiparnos en el tiempo, sabiendo que nuestra meta estaba muy distante al valor basal por el que partíamos, con lo cual decidimos de forma inicial, digamos, en una primera instancia, ya agregar el ezetimibe de 10 miligramos al momento del alta. Es decir, que se iba con estos 2 cambios a nivel de perfil de colesterol. Lo seguimos al paciente en el ambulatorio, le hacemos un nuevo control a los 2 meses, en donde acude el paciente con un nuevo laboratorio actualizado con el siguiente perfil lipídico.
Vemos un colesterol LDL con una reducción franca del 50% a 101 miligramos decilitro, pero sin embargo el paciente continuaba fuera de meta. Recordemos que era menor a 55 miligramos decilitro, por lo cual tuvimos que cambiar nuestra estrategia y lo que decidimos hacer en este momento fue agregar ácido bempedoico de 180 miligramos. Volvimos a controlar al paciente un tiempo después, en donde el colesterol de LDL era de 89 miligramos decilitro, persistía fuera de meta. Entonces nos volvimos a replantear cuál era la estrategia más adecuada. Lo que decidimos hacer fue retirar el ácido bempedoico y rotarlo por inclisiran de 300 miligramos, su dosis subcutánea. Esto es una recomendación 1A también, ya muy bien expresado por el doctor en la presentación. Y finalmente, entonces, el paciente acude con un laboratorio actual que se lo realiza luego del refuerzo del inclisiran a los 3 meses, en donde vemos un colesterol LDL finalmente de 45, alcanzando así la meta de colesterol. Gracias. Con respecto a lo del hepatocito, no tenemos datos sobre pacientes con enfermedad hepática grave, ¿bien? Porque son excluidos de los ensayos clínicos, por lo tanto, les cuento que no sabemos, no tenemos información. Si es un problema hepático leve a moderado, en principio no hay problemas reportados de seguridad especiales y tampoco hay datos que la eficacia del inclisiran en cuanto a bajar el LDL sea afectada. Y justo estaba hablando, perdón, gracias al colega que nos avisó que no se escuchaba, porque justo estaba hablando del tema del acceso. Como dice Gustavo, las estrategias comerciales o el problema de los costos es un grave problema y es crítico para que pueda llegar a nuestros pacientes. Y les estaba contando que en nuestro país la estrategia que usó la empresa que comercializa el inclisiran fue tratar de homologar lo que se hace en países de primer mundo como Inglaterra, en donde el gobierno o el Estado se hace cargo del costo 100% del remedio, obviamente en pacientes seleccionados y en donde la medicación está bien indicada. Y eso se pudo lograr, por ejemplo, en una provincia pequeña de nuestro país, del norte, que se llama Catamarca, en donde hoy los pacientes, como mostró Lucía, por ejemplo, un paciente de presión secundaria con máxima dosis tolerada de estatinas y ezetimibe que no alcanza el objetivo, hoy se le indica inclisiran, inclisiran lo paga el Estado. Obviamente, hay muchísima heterogeneidad en el sistema de salud, al menos en nuestro país. Calculo que en el resto de Latinoamérica pasa lo mismo. Hay obras sociales, hay sistemas públicos, hay sistemas privados. Entonces, el desafío es lograr la máxima cobertura posible porque, como bien explicaron, son medicamentos costosos que es difícil de abordar para los pacientes. Dicho eso, cuando uno anualiza el costo de inclisiran con respecto, por ejemplo, a los monoclonales, en realidad, en general diría que es bastante parecido o inclusive menor. Porque, insisto, esto no se olviden que son 2 aplicaciones anuales, ¿bien? Cada 6 meses. Así que cuando uno anualiza los costos, en realidad, inclusive puede ser más bajo que las aplicaciones mensuales de los monoclonales. Así que bueno, y le vuelvo a dar el micrófono a Daniel porque probablemente no se haya escuchado. Los primeros minutos, Daniel reflexionaba sobre la terapia dual con estatinas y ezetimibe. Había una pregunta de un colega que decía, bueno, ¿a qué dosis iniciar? Si altas dosis o moderada dosis con ezetimibe. Y yo le había repreguntado a Daniel sobre la subpoblación de los pacientes con diabetes, que es una población de mucho riesgo, por supuesto, pero que suele responder bastante bien al ezetimibe. Y yo le preguntaba a Daniel si era por esto que él hablaba de que era una subpoblación hiperabsorbedora y por lo tanto que respondía muy bien a la terapia dual. Sí, lo que había comentado era que dependía del riesgo del paciente la dosis de estatina que se iba a utilizar asociada con ezetimibe. Si el paciente era muy alto riesgo, como mostró la doctora, con un síndrome coronario agudo, se utilizaría una dosis intensa de estatinas de alta intensidad asociada a ezetimibe en prevención primaria de alto riesgo. Yo utilizaría una dosis moderada, como es 20 de atorvastatina o 10 miligramos de rosuvastatina asociado a 10 miligramos de ezetimibe. Y con respecto a los diabéticos, sí, hay estudios que demuestran que los diabéticos tienen tendencia a absorber más colesterol, eso avalado por estudios químicos y genéticos, y además se sabe que las dosis
elevada de estatinas pueden complicar un poco el control de la glucemia. Por lo tanto, en estos pacientes, como terapia inicial, uso estatinas de moderada intensidad asociadas al ezetimibe. Perfecto. No hay otra pregunta sobre la implicancia del bempedoico, del uso del ácido bempedoico y el ácido úrico. Bueno, un poco lo que habíamos hablado era que está reportado por un mecanismo competitivo que el uso de ácido bempedoico puede elevar las cifras de ácido úrico y eso, la implicancia clínica que puede aumentar el riesgo de gota. ¿Cuánto? En términos relativos, puede triplicar el riesgo de gota. Pero por eso yo les explicaba que siempre hay que ir a ver también en términos absolutos cuál es ese verdadero riesgo. No es que el 35% de la gente va a ser gota. Cuando uno se fija en términos absolutos, por ahí pasamos del 1% al 3%. O sea, dicho de otra forma, tengo que tratar a 100 pacientes para que quizás 3 puedan tener gota en comparación a uno del grupo placebo. Eso es, en términos relativos, 3 veces más, pero en términos absolutos sigue siendo poquito. ¿Es una contraindicación de que un paciente tenga ácido úrico un poco alto para darle? No, no es una contraindicación, pero sería de buena práctica ver qué sucede con ello y estar atento porque puede pasar. Así que sí, es uno de los efectos adversos reportados con bempedoico que no estaban en el radar con otras drogas hipolipemiantes porque no lo teníamos en cuenta. Daniel, quería... Sí, claro. No, no, o sea, ¿qué pasa con un paciente que tiene, por ejemplo, 8 miligramos de ácido úrico, pero tiene buena respuesta al ácido bempedoico y no hay opción de otra terapia? Bueno, tratemos de controlar el ácido úrico, a veces es conveniente medicarlo con allopurinol, controlar el ácido úrico y mantener el tratamiento, salvo que haya otra opción, pero a veces pasa esto. Ahora, tengo un paciente, por ejemplo, que tuvo aumento de ácido úrico, aumento de creatinina, que también Walter dijo, por supuesto, que no es, que es transitoria o que no es daño renal, pero mala respuesta lipídica. Ese paciente, él solo me dijo, no quiero tomar ácido bempedoico porque no salió una bien. Bueno, ahí hay otra pregunta sobre el uso de fibratos. Fibratos no se incluyó obviamente en el simposio, pero porque yo creo que, como dice bien ahí la colega, está más orientado a la hipertrigliceridemia. Cuando yo pienso en fibratos, tengo que hacerme la pregunta de qué es lo que yo quiero hacer con el paciente. ¿Quiero bajar los triglicéridos o quiero bajar el riesgo cardiovascular? Si yo quiero bajar los triglicéridos, los fibratos me van a servir, porque claramente bajan los triglicéridos, aproximadamente un 50% puede llegar a bajar los triglicéridos, y eso podría tener muchísima utilidad, por ejemplo, en la prevención de pancreatitis, en los casos de hipertrigliceridemia grave. Bien. Ahora, si lo que yo quiero hacer es bajar el riesgo cardiovascular residual, el objetivo del simposio un poquito fue charlar sobre eso, la verdad es que no tenemos evidencia actual que agregar un fibrato a pacientes que ya están tomando estatinas, eso reduzca el riesgo cardiovascular. De hecho, tenemos evidencia en contra para decir que no baja el riesgo cardiovascular. Y el último estudio, por ahí el más discutido en los ateneos, ¿cómo se llaman? Los simposios y en los congresos, que fue con pemafibrato, el Prominent, no me salía el nombre, que teníamos mucha expectativa, porque justamente iba a probar el pemafibrato en pacientes, en ese caso eran pacientes con diabetes, de mucho riesgo, muchos en prevención secundaria, que estaban con estatinas, pero que tenían triglicéridos altos, y la verdad con pemafibrato versus placebo no mostró ningún efecto cardiovascular. ¿Pero por qué? Porque no bajó el LDL, porque no bajó ApoB. Bajó los triglicéridos, pero no logró bajar la ApoB y el LDL, por lo tanto, no hubo ningún beneficio cardiovascular. Así que eh, el uso de fibratos en el contexto de bajar el riesgo cardiovascular residual no tiene indicación hoy. El uso de fibratos para bajar los triglicéridos en el contexto de prevenir pancreatitis o mejorar, si quieren, el perfil metabólico, sí, por supuesto, porque son drogas que bajan efectivamente los triglicéridos. No, estoy totalmente de acuerdo con Walter, pero hay un pequeño grupo de pacientes, casualmente con ácido fenofíbrico, fenofibrato, que además de bajar triglicéridos, bajan colesterol total, no HDL y ApoB. Ese pequeño grupo de pacientes yo considero que se benefician. O sea, yo nunca voy a utilizar un fibrato si lo único que logra es bajar triglicéridos.
O sea, yo necesito que mejoren todos los parámetros lipídicos para considerar que ese fibrato está dando resultado. Quería comentar eso. Ahora voy a lo de los costos. Un comentario adicional que yo quería hacer, que es una combinación interesante. En el paciente que realmente es intolerante a las estatinas total, digamos, que no podemos, que probamos, le bajamos la dosis, que le cambiamos la estatina, bueno, no hubo caso. La combinación del ácido bempedoico con el ezetimibe, de hecho, en nuestro país se comercializa también en dosis fija, en un solo comprimido, como hablaba Daniel, muy importante para la adherencia. Puede bajar a cifras el colesterol alrededor de 35, 38%, que es un porcentaje de reducción como una estatina de moderada intensidad. Entonces, por supuesto, en los casos por ahí como el caso 2 que mostró la doctora, de muchísimo riesgo y que por ahí el gap entre el LDL basal y la meta es muy amplio, no va a alcanzar, pero muchos pacientes en prevención primaria o cuando estoy en prevención secundaria, pero estoy cerca de la meta, esa combinación, insisto, en el caso de que no se pueda recibir realmente estatinas, puede ser una buena alternativa y considerando que además viene en una sola dosis, bueno, mejor aún porque la adherencia va a estar garantizada, ¿no? Había una pregunta de los costos, decía aproximados, ya estaba sacando con la calculadora porque lo quería pasar a dólares para que más o menos sea en una unidad entendible en toda Latinoamérica, pero corregime Dani si no es así, pero por lo menos acá en la Argentina, el monoclonal, que es la inhibición de PCSK9, que nosotros acá tenemos la forma de administrar cada 15 días, el tratamiento mensual más o menos son unos $700 aproximadamente, pues poquito más, poquito menos, y el tratamiento de cada ampolla de inclisiran, que como les dije, una vez que ustedes tienen el tratamiento crónico, estamos hablando de 2 ampollas por día, claro, debe ser alrededor de 100. ¿Cada ampolla? No, menos. Ya les calculo bien. Esto es en vivo, así que ténganme paciencia. Sí, aproximadamente debe ser, yo calculo unos $2.000 por ampolla, pero son 2 ampollas por año. O sea, vuelvo a lo que yo les decía, si ustedes anualizan el costo, van a tener 2 ampollas de $2.000, son $4.000, y si hacen $700 por 12, que es la otra forma de administración, va a ser más caro el monoclonal. O sea, a eso iba. Son muy costosos, pero no es que el inclisiran viene a ser más caro que lo que ya teníamos, que era el monoclonal. No sé si hice mucho lío. Eso sin cobertura, ¿no? Eso estamos hablando. Esos precios que yo les acabo de decir son sin ningún descuento. Obviamente, sobre eso después hay que aplicarle la cobertura que puede ser del 100% en un escenario ideal, 70% para algunas coberturas, 40, 50% para otras. Entonces, claro, depende de la bonificación de cada obra social en cada país. O sea, esos precios en dólares están sin ninguna cobertura. Se da, como el primer año son 3 dosis. Por ejemplo, Novartis en Argentina está proponiendo bonificar la segunda dosis. O sea, eso depende de cada país y la bonificación que da Novartis en cada región. A la doctora, porque me interesó mucho en el segundo caso, en el prevención secundaria, que me gustó la idea o el pensamiento, la estrategia de pensar en terapias duales o en terapias combinadas desde la unidad coronaria. Porque siempre tuvimos la idea, y siempre lo discutimos mucho con Daniel también, que toda la estrategia de escalonada, ¿no? Y vuelva en 3 meses, y vuelve en 3 meses, y vuelve en 2 meses. Y muchos pacientes en el momento se pierden, dejan de tomar la medicación. Entonces, todo lo que se dé en la unidad coronaria muchas veces tiene una fuerza y un impacto en la adherencia mucho más fuerte. Así que me pareció, y te quería preguntar si hoy actualmente en la unidad coronaria están manejando en algunos escenarios la posibilidad de que los pacientes, como bien mostraste, se vayan de alta con terapias combinadas de inicio, ¿no? No, sí, totalmente. Bueno, lo presentó muy bien Doc en la presentación, digamos, que hizo. Es una buena estrategia, dado que estamos muy alejados a la meta a la que queríamos llegar, y duplicar, aumentar, digamos, el doble de la dosis de la rosuvastatina. Sabíamos que iba a ser un aumento de un porcentaje muy pequeño. En la unidad coronaria hoy en día sí nos planteamos de qué LDL basal partimos.
suelen ser pacientes que no tienen tan alterado, digamos, su colesterol basal o que vienen al menos con un poco mejor el control, así que quizás no encontramos valores tan alterados como fue en este paciente que nos llamó mucho la atención, pero sí es una estrategia que estamos empezando a utilizar y que creemos que se tiene que seguir utilizando porque tal cual como dice, mejora la adherencia y también adelanta los tiempos, digamos, es anticiparse un poco en el tiempo sabiendo que no va a llegar a esa meta, así que sí, lo estamos No, quería implementando. comentar que creo que un momento clave para medir el perfil lipídico es el momento del ingreso a la guardia. O sea, cuando se saca la muestra en sí, Total. troponina, lo que sea, medir lípidos, nosotros lo publicamos cuando empezamos con la clínica de lípidos, hicimos el estudio donde analizamos la caída y es muy rápida. A veces ya se ven 12 horas una caída de colesterol, entonces el momento ideal es el ingreso. Y otra cosa que es fundamental, si el paciente ya tomaba estatina, ahí no hay ninguna discusión. No podemos pasar a 20, que es la regla del 6%. Claro, Vos le das 20, pasás a 40 y el paciente tarda 3 meses tal y va a cual. volver con el colesterol alto. Ahí no hay duda que hay que agregar algo más porque la estatina está fracasando y aparte hizo el evento con esa estatina. Totalmente, O sea, evidentemente no funcionó. totalmente. Sí, tratamos de sacar siempre, al menos en la unidad lo que hacemos es pedir un perfil lipídico al ingreso, al menos en las primeras 24 horas, porque bueno, como dice Doc, sabemos que empieza a descender rápidamente y que se empieza a subestimar el valor, si no. A ver, Lucy, lo moves un poquito porque ahí, Sí. había, a ver, dos preguntas ahí. Una dice, el último gráfico mostraba en pacientes que utilizan estatina se tienen que los que no se alcanza la meta. Claro, bueno, siempre que hablamos de agregar, en este caso inclisiran o podría ser un monoclonal inhibidor de PCSK9, siempre estamos hablando de agregar a lo que ya venía tomando. ¿Está bien? Por lo menos las estatinas no hay duda. Lo que uno podría replantearse si uno ya está con triple terapia, por ejemplo, está con estatinas, ezetimibe y bempedoico, no alcanza el objetivo y decide agregar una droga más efectiva, y bueno, y al paciente lo llevo a 20 DLDL, bueno, en ese caso uno dice, bueno, por ahí saco el bempedoico, por ejemplo, o hasta podría pensar el ezetimibe, pero la estatina no la sacaría y eventualmente podría quedar con estatina, más o menos ezetimibe y el inhibidor de PCSK9. Uno podría eventualmente decir, bueno, por ahí, si tengo 20 DLDL, le saco el bempedoico, me voy a ir a 30 LDL, no va a cambiar mucho, el paciente va a seguir estando en meta y eso a veces desde lo económico suma y desde la herencia también porque son menos pastillas y menos comprimidos, etcétera. Así que en ese sentido la estatina no la sacaría. Y había otra pregunta abajo de esa. Este, Esa, perdón. Esa creo que es para vos, Dani. La variabilidad de la respuesta al STMI, podemos enseñar en primera línea. O sea, básicamente lo que está planteando es, digamos, iniciar directamente con la terapia dual eh, o esperar la respuesta, ¿no? Siempre tener en cuenta que como hay gente que responde mucho, responde, bueno, siempre hacer el escalonamiento y ver en definitiva la respuesta en la práctica, porque cada paciente individualmente puede responder en forma diferente. Sí, yo creo, como dije antes, depende mucho del riesgo del paciente. En un paciente que tiene niveles de colesterol eh, relativamente elevados, si tiene un perfil de riesgo elevado, yo utilizo inhibición dual, la combinación como primera indicación. O sea, porque estoy tratando de buscar una meta no menor al 50% de caída de colesterol. Ahora hay otros pacientes que son un poco más discutibles, que tienen quizá LP alta, pero no tiene evidencia de ateromatosis subclínica, tenemos más tiempo. Cuando el paciente tiene un score de calcio cero, no tiene placa en la carótida, tiene colesterol alto, uno le da tiempo para evaluar en 2 tiempos la respuesta inicial de estatina y por ahí no es tan urgente empezar con un tratamiento muy agresivo inicial. Y te pregunto si hay una forma de hacer el diagnóstico de hiperabsorbedor. No, no, en realidad sí, por ejemplo, en Estados Unidos hay un solo laboratorio que se llama Boston Heart, que es el único que mide fitoesteroles, que quizás es el centro de Estados Unidos que más estudia absorción de colesterol. Uno, en Argentina no existe, hay que usar una técnica que se llama, bueno, con gas líquido, ahora se me escapó el nombre del aparato, pero que se usa mucho en la industria alimenticia y tiene un costo muy elevado, cromatografía de gas líquido. Así que en la práctica uno se basa, ustedes ven lo siguiente, cuando el paciente tiene una hiporrespuesta a la estatina, hay dos terceros, un 70% de posibilidades
que esté absorbiendo mucho colesterol. El segundo motivo es activación de PCSK9 y el tercero es que tenga LPA elevada. Esas son las tres cosas que hay que mirar cuando el paciente no responde bien. Sí, ya estamos cerrando. Creo que había una pregunta más sobre el embarazo. Lamentablemente, le cuento al colega que obviamente ninguna droga está aprobada durante el embarazo porque las mujeres embarazadas se excluyen sistemáticamente de todos los ensayos clínicos. Ahora hay alguna modificación que va a comentar Daniel. Nosotros acá en el hospital tuvimos un caso de muchísimo riesgo de una hipercolesterolemia grave, presión secundaria, bueno, que tenía hipercolesterolemia familiar y con eventos, y le hicimos féresis, porque corría mucho riesgo de tener un reevento, y bueno, se hizo LDL féresis durante el embarazo y anduvo bien, tanto la mamá como el bebé, pero tenemos un problema porque la mayoría de los trabajos no han incluido pacientes y está contraindicado. Daniel quería hacer una aclaración al respecto. No, que bueno, eso hasta hace poco era drástico, o sea, ya 2 meses antes de planear un embarazo había que suspender estatinas y obviamente totalmente contraindicado ante el embarazo. Ahora es un poco más laxo. La Sociedad Americana de Lípidos autoriza en pacientes de alto riesgo y que tienen niveles de colesterol elevados, hay como una cierta tolerancia y mantener la dosis de estatina, quizá en dosis bajas, pero no es tan absoluta la contraindicación. Bueno, creo que estamos en tiempo. La tasa de abandono ambulatorio de inclisiran, la verdad que es extremadamente baja. La probabilidad que haga un efecto adverso subcutáneo, digamos, o en la piel, mejor dicho, en el sitio de punción grave es muy bajita, y la mayoría son leves y por lo tanto hacen que el paciente siga, como tiene 2 aplicaciones por año. Algo muy importante que dije: si el paciente se pasa por algún motivo y se retrasa en la aplicación de inclisiran, lo bueno de esto es que tenemos, mientras no se atrase más de 3 meses, se puede seguir con el esquema de cada 6 meses. Ahora, si ya se pasa más de 3 meses, hay que comenzar otra vez el esquema dando el refuerzo de los 3 meses primero. Así que, bueno, les agradezco a Daniel, Lucía y a todo el equipo que participó, a todos ustedes por estar, por participar, por preguntar, y los esperamos en la próxima reunión. Muchísimas gracias.